Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Capítulo 21. Después de que Ganyu anunció el inicio del examen, dos grupos de personas abandonaron la plaza de la terraza Yujin uno tras otro. La primera ronda ya había eliminado a casi todos los competidores. Esta segunda ronda se reducía esencialmente a una competencia entre Ningguang y la hija de esa familia noble. Según las reglas, sus parejas debían tomar medidas. Tenían que usar el dinero acumulado en la primera ronda para realizar una única transacción en el puerto de Liyue. El ganador se decidiría según las ganancias obtenidas en esa operación. Por lo tanto, Nathan jugaba un papel crucial en este examen. Al salir de la plaza, Ningguang no dejó de agarrar su brazo. Aunque Nathan quiso recordarle algo, cada vez que intentaba hablar, ella lo ignoraba deliberadamente. Sin otra opción, solo pudo quedarse con su brazo atrapado entre las montañas. Ningguang, ¿crees que esa persona seguirá saboteándonos?, preguntó Nathan. Ella guardó silencio. Cuando él giró la cabeza, la encontró sumida en sus pensamientos. Era la primera vez que veía esa expresión en ella, muy distinta a su habitual confianza. Nathan, ¿qué dijiste?, pidió ella al notar su mirada. Dije, ¿esa persona seguirá trabajando contra nosotros desde atrás? Ah, eso es lo que querías decir. Dada su personalidad, seguro que nos han preparado los peores obstáculos, respondió Ningguang, esbozando una sonrisa inconsciente. Se inclinó ligeramente hacia él, casi tocándole el lóbulo de la oreja. Nathan, ¿tienes miedo ahora? El cálido aliento rozándole la oreja hizo que su corazón latiera con fuerza. No le tengo miedo a esa gente. Creía que eras tú el que se preocupaba por la interferencia de la familia noble. Jajaja, ¿con qué pensaste eso? ¿Cómo iba a preocuparme por planes tan insignificantes? La risa le llegó directo al corazón. Si fuera alguien común, probablemente se habría sentido abrumado. Entonces, ¿por qué tenías esa expresión de preocupación desde que salimos?, insistió Nathan. Su curiosidad crecía ante la negación de Ningguang. ¿Qué asunto podría hacer que ella, tan imperturbable, se perdiera en sus pensamientos? PFFT, no es nada. En realidad, estaba pensando en tu relación con Ganyu. Ah, esto. Esa respuesta dejó a Nathan desconcertado. ¿Desde que salieron, eso era lo que le preocupaba? Pero, pensándolo bien, le pareció muy extraño. ¿Por qué centrar su atención en eso justo ahora? En un momento tan crucial, ¿no debería preocuparse más por los movimientos del enemigo? Incluso si la hija de la familia noble era un problema, ¿por qué fijarse en su relación con Ganyu? Sin comprender, Nathan solo pudo sacudir la cabeza. Ningguang, esta es realmente la primera vez que conozco a la señorita Ganyu. Aparte de haberla conseguido en la constelación máxima dentro del juego, desde que cruzó a Teyvat no se había topado con personajes importantes. Solo desde que obtuvo el sistema de simulación de vida empezó a interactuar con ellas. Sé que es tu primera vez, pero en cuanto a Ganyu, eso es más difícil de decir, dijo Ningguang, apoyando la mitad de su peso sobre él, con una sonrisa burlona. Nathan no quiso ahondar más, ya que era solo una subtrama generada por la simulación. No era la realidad, así que algunos sucesos extraños eran normales, como Ganyu actuando raro en su primer encuentro, o que Ningguang fuera tan íntima con él apenas siendo socios. Finalmente, llegaron a las calles de Chiu Rock, donde había muchas tiendas de todo tipo. Pero cada vez que Nathan se acercaba a algún comerciante, estos reaccionaban como si vieran un fantasma. Lo siento, señor, no estamos aceptando nuevos negocios ahora. Lo sentimos, no estamos vendiendo nada en este momento. Mis disculpas, ya cerramos la tienda. Una tras otra, las tiendas los rechazaban. Algunos ni siquiera esperaban a que hablara y cerraban la puerta apenas lo veían. Parece que la represalia de esa noble mujer ya empezó, dijo Nathan con una sonrisa irónica. La evaluación no era sencilla. Desde el principio, su oponente tenía todo meticulosamente organizado, pero mientras Nathan se quedaba aturdido, una duda le picó la mente. En la vasta ciudad de Liyue, estaban bajo la protección del Geo Arcan, que los había cuidado durante milenios. Y debajo de él, el poder residía en los Kixin de Liyue, solo después entraban las familias nobles.
que todos los comercios se negaran rotundamente a ellos, la influencia parecía superar lo que una familia noble podía gestionar. Entonces, Nathan, ¿te asustan estos obstáculos?, preguntó Ningguang, acostumbrada a este tipo de interferencia, con una expresión serena mientras evaluaba su reacción. No importa. Yo intervendré, respondió Nathan con firmeza. La sonrisa en el rostro de Ningguang no vaciló. Entonces te lo dejo a ti, mi querido socio. Con esas palabras, Ningguang se inclinó por completo hacia él, su figura alta y elegante presionando contra su costado. Capítulo 22. Como todas las tiendas en Chiu Rock mantenían su distancia, tras pensarlo un poco, Nathan y Ningguang se marcharon sin mirar atrás. Al atravesar las bulliciosas calles, llegaron nuevamente al muelle de Liyue. Comparado con las calles de arriba, el muelle estaba aún más animado. Los sonidos del comercio y las conversaciones llenaban sus oídos. Los barcos entraban y salían del puerto, preparándose ordenadamente para sus viajes. En lugar de tiendas permanentes como en las calles, había muchos puestos temporales. Los productos eran variados, desde obras de arte hasta artículos de primera necesidad. Sin embargo, a pesar de la variedad, casi todos los vendedores mantenían la distancia al ver a Ningguang acompañada de Nathan. Después de encontrarse repetidamente en callejones sin salida, regresaron con las manos vacías. Parece que este lugar también fue arreglado por la hija de esa familia noble, comentó Nathan, sacudiendo la cabeza con impotencia mientras miraba a Ningguang. No te preocupes, todavía queda ese último comerciante, respondió Ningguang con expresión tranquila, señalando hacia adelante. Había un puesto cerca del puerto donde un hombre adulto estaba rodeado de muchas piedras. ¿Qué opinas, Nathan?, preguntó Ningguang. Nos están tomando por tontos, exclamó Nathan. Lo más sospechoso era que, aunque el hombre notaba la presencia de Ningguang, no mostró esa típica mirada de desagrado. Todos los demás evitaban acercarse, pero él no. Jeje, ¿no es esto claramente una trampa?, añadió Nathan. Cuando todos mantienen la distancia, pero un puesto muestra amabilidad, eso es en sí mismo inusual. Entonces, Nathan, ¿vamos?, dijo Ningguang. Quizás este sea el último puesto disponible. Aunque sabían que era una trampa, Ningguang mantuvo un tono relajado. Por supuesto que iremos, esto se está poniendo interesante, asintió Nathan y la condujo hacia el puesto. El hombre no esperaba que fueran tan decididos. Al verlos acercarse, la sorpresa se reflejó en su rostro. Pero luego, recuperó la compostura y los saludó con una sonrisa. Bienvenidos a la tienda misteriosa de Jade. ¿Les gustaría probar suerte con algunas piedras en bruto hoy? Al ver que Nathan y Ningguang no respondían, el hombre agregó: romper piedras en bruto es barato y divertido. Incluso podrían ganar una fortuna. ¿De verdad se puede hacer una fortuna?, preguntó Nathan con calma. La llamada trituración de piedras en bruto era en realidad similar al juego de Jade que Nathan conocía antes de su transmigración. El juego, conocido como juego de piedras, era una forma antigua de comerciar materiales de jade. Compraban minerales con potencial para contener jade por grandes sumas y tras cortarlos, podían descubrir jade de alta calidad. Los compradores podían hacerse ricos o perderlo todo, apostando a su juicio y suerte. Aunque ahora estaban en Teyvat, ese comportamiento comercial tradicional no había cambiado. Por supuesto, dijo el hombre con orgullo. Mucha gente ha ganado dinero en nuestra tienda. Pero todo depende de la habilidad del cliente. Nathan, sin embargo, no creía en esas afirmaciones. Para él, seguía siendo una apuesta con probabilidades muy bajas. Y siendo una trampa para la hija de una familia noble, no pensaba que pudieran obtener piedras valiosas. Aún así, tras intercambiar una mirada con Ningguang, Nathan decidió tomar la iniciativa. Bueno, jefe, ¿cuánto cuesta una piedra en bruto? Jeje, cliente, aquí somos comerciantes honestos. Una piedra en bruto cuesta 1000 moras. Al escuchar el precio, Nathan frunció el ceño. Sus fondos para este segundo examen dependían del dinero obtenido en el primero. Eso significaba que disponían solo de 20.000 moras en total. Nathan deseó haber dejado que Ningguang subiera los precios antes, pues al final, todas las ganancias irían a ellos. Eso es demasiado caro, jefe, ¿puede bajarlo?, intentó negociar Nathan. Justo cuando preparaba sus argumentos, una risa burlona se escuchó desde el otro lado del muelle. Era la hija de la familia noble que se había ido antes, acompañada por un anciano estoico, caminando con altivez. ¿Qué?
Si no puedes, simplemente admite la derrota. Se burló al acercarse. Después de que Nathan y Ningguang se toparan con callejones sin salida en todas partes, la hija de la familia noble se sentía como una general victoriosa, desahogando la frustración acumulada. Nathan y Ningguang no respondieron. Era como golpear una bola de algodón, sus provocaciones solo la enfadaban más. Ya he ganado 1.000.000 de moras. Veamos cuánto puedes aguantar. Dijo, tratando de ocultar su ira mientras presionaba con la cantidad de dinero. Nathan solo la miró con desprecio, como si viera a un payaso. Jefe, 1.000 moras es muy caro, ¿puede bajar el precio? Volvió a preguntar. La hija de la familia noble había mencionado 1.000.000 de moras, mientras ellos solo tenían 20.000. Ni siquiera activando la habilidad regla dorada con un retorno 10 veces mayor podrían acercarse a esa cantidad. La brecha era enorme. Por eso, Nathan se esforzó por negociar un mejor precio. Cliente, tenemos un negocio pequeño, no es bueno regatear así, dijo el hombre con una sonrisa amarga, aunque su atención seguía fija en la hija de la familia noble. Eso confirmaba que la tienda era una trampa puesta por ella. Bajé un poco el precio o nos vamos. Nathan estaba seguro de sus intenciones. De repente, el sistema en su mente le notificó. Durante el proceso de compra y venta, has estado regateando constantemente con el comerciante, despertando el talento negociación. Aunque el regateo real aún no había terminado, esa sorpresa inesperada hizo que Nathan se sintiera motivado. Capítulo 23. Justo cuando Nathan estaba regateando con el vendedor, el sistema de simulación de vida en su mente le entregó una sorpresa inesperada. Durante la negociación, has despertado el talento negociación. Recordó que en su simulación anterior había obtenido el talento de esgrima Yun Lai durante su duelo con Kekin. Esto significaba que, además de obtener talentos antes de entrar en la simulación, también podía despertarlos durante el proceso, siempre que cumpliera ciertas condiciones. Talento azul, negociación. A través de técnicas de conversación, tienes 3 oportunidades para lograr que el vendedor baje su precio. Nota, ya sea que tengas éxito o no, solo tienes 3 intentos. Nathan miró la tarjeta del talento, sintiendo que esta habilidad recién descubierta no podía haber llegado en mejor momento. Jefe, ¿qué le parece? ¿Podría bajar un poco más el precio? Preguntó, aprovechando la oportunidad. El efecto fue inmediato. El vendedor, que antes había mostrado una actitud firme, ahora vacilaba claramente. Ningguang, que sostenía el brazo de Nathan, percibió el cambio y sus ojos rojos brillaron con un brillo embriagador. Bueno, ¿cuánto cree el cliente que sería justo? Dudó el vendedor. Finalmente mostró una brecha en su defensa. ¿Qué tal 800 moras por el mineral? Propuso. Nathan, atento a cada gesto, notó que su talento leer la mente también se activaba. A diferencia de la testaruda Ningguang, el vendedor era una persona común y corriente, lo que hacía sencillo descifrar sus pensamientos. Una reducción de 200 moras parece aceptable. Leyó Nathan en su mente. Entonces, 800 moras, confirmó. Pero justo cuando el vendedor estaba a punto de aceptar, Nathan interrumpió. ¿Tiene alguna otra petición, cliente? Jaja. Creo que podemos discutir el precio un poco más, respondió con una sonrisa. Con una oportunidad más para negociar, Nathan no la desperdició. ¿No le parece algo injusto? Insistió. Tranquilo, ¿no es así como se hacen los negocios? Contestó, directo. Podemos bajar a 400 moras, ¿qué tal, jefe? Normalmente, ante semejante agresividad, el vendedor se habría enfadado, pero bajo la influencia del talento, simplemente vaciló. Suspiro. 400 moras, supongo que no es del todo inaceptable, dijo finalmente. Nathan supo, por la lectura de su mente, que el segundo intento también había sido exitoso. Si le resulta difícil, puedo ajustar el precio otra vez, propuso. El vendedor, creyendo que Nathan había cambiado de opinión, asintió vigorosamente cuando Nathan mencionó su última oferta. ¿Qué tal? ¿100 moras? El vendedor, que esperaba un aumento, casi tosió al escuchar el precio. ¿Podría repetir eso, cliente? Preguntó incrédulo. Dije, 100 moras. Repitió Nathan sonriendo. Oye, hombre salvaje, no te pases. Exclamó Ningguang, incapaz de contenerse. Aunque pretendía ser una trampa para Ningguang y sus acompañantes, la humillación que Nathan infligía al vendedor la hacía sentirse totalmente deshonrada. Incluso Ningguang, el principal objetivo, encontró ridícula esa reducción. Es demasiado indignante.
exclamó. Es una humillación bajar tanto el precio. Gracias a su talento para leer la mente, Nathan percibía la mezcla de emociones del vendedor. Cuando todo parecía perdido, otro pensamiento surgió. Bueno, incluso a 100 moras, ¿qué importa? Estos minerales han sido preparados especialmente, perderás mucho. Bajo el efecto del talento, el vendedor aceptó finalmente. Está bien, 100 moras, pero no podrá cambiar el precio después, advirtió, nervioso. ¿Qué? Exclamaron sorprendidos. Nadie esperaba que aceptara semejante rebaja. Ning Wang, asombrada, contemplaba a Nathan con una mezcla de fascinación y misterio. Para ella, Nathan ahora irradiaba un aura enigmática. Si no estuvieran en una prueba, habría querido desentrañar cada secreto de su nuevo socio. Ignorando todo esto, Nathan aprovechó su victoria absoluta gracias a la combinación de negociación y leer la mente. Las preocupaciones del vendedor sobre la manipulación del jade no le afectaban, con la regla de oro a su favor, no le importaban esas tácticas desleales. Jefe, tráigame 200 lapislázuli de núcleo, pidió Nathan. Con 20.000 moras, podía comprar exactamente esa cantidad. Pero el vendedor frunció el ceño. No hay 200 piezas aquí. Puede retirar lo que hay y luego seguirme al almacén. Sorprendido por el bajo precio, en ese momento solo había unas 100 piezas disponibles. Muy bien, limpiemos primero lo que hay, dijo Nathan. Mientras todos miraban, Nathan se agachó para tomar un trozo de mineral. Desde fuera, parecía una simple piedra común. Encontrar jade en su interior era casi imposible, y más aún en estas piedras preparadas especialmente. La noble dama que antes había estado dispuesta a burlarse, quedó cegada por la luz que emanaba del interior cuando Nathan comenzó a partir la piedra. Capítulo 24. Cuando el martillo de Nathan cayó con fuerza, la piedra exterior comenzó a agrietarse desde afuera hacia adentro. Lo que apareció dentro sorprendió a todos. Después de romper el mineral, apareció una piedra circular que parecía jade, de un tono esmeralda puro. Brillaba intensamente bajo la luz del sol. ¿Qué está pasando exactamente?, preguntó la noble dama, cubriéndose los ojos por el deslumbrante resplandor. Jefe, ¿cómo decirlo? Esto es un éxito, ¿no?, dijo alguien. Nathan sostuvo el jade circular en su mano, lo sopesó y miró estupefacto al vendedor. Esto es jade, y de la más alta calidad. El vendedor tomó la pieza y la examinó varias veces, con una expresión amarga. Todo el mineral de jade que trajeron supuestamente era de la peor calidad. Cualquiera con experiencia sabía que no saldría nada bueno. Sin embargo, lo imposible había ocurrido. Nathan, un completo novato con el martillo, logró abrir jade de primera clase. Jaja, jefe, dime, ¿cuánto vale esta pieza?, preguntó el vendedor. Nathan, sin saber mucho de precios, buscó confirmación en Ning Wang, la futura Tianquan de Liyue Kixin. ¿Ese es el precio correcto?, inquirió. Sí, correcto, asintió Ning Wang lentamente. Aunque el jade era solo materia prima para joyas, el procesamiento generaba grandes ganancias. Pero Ning Wang estaba más interesada en Nathan que en el jade. Esa seguridad de Nathan le añadía misterio, y su rostro mostraba una expresión embriagada de fascinación. Nathan casi notó la mirada cautivada de Ning Wang antes de darse la vuelta. Jefe, ya que esto es un juego de piedras, ¿puedo cambiarlo por dinero aquí mismo? Claro que sí, por supuesto, respondió el vendedor rígidamente. Aunque sintió que había perdido al vender las piedras a Nathan por 100 moras, para luego pagarle mucho más, se consoló pensando que fue suerte. El talento de lectura mental de Nathan captó los pensamientos del vendedor, que ya levantaban banderas de alerta. Nathan sonrió con confianza. Hoy estaba seguro, era el poder de la regla de oro, que garantizaba ganancias. Lo que hizo que el retorno de 10 veces fuera 100 veces, fue que Nathan explotó una laguna legal, negoció el precio de la piedra en 100 moras, pero el valor inherente seguía siendo 1.000 moras. Así, cada mineral estaba destinado a producir jade de la más alta calidad. Nathan rompió 10 minerales más en fila, y todos revelaron jade brillante. Vaya, la suerte está de mi lado hoy, exclamó, disfrutando ese 100% de éxito. Si hubiera tenido esta suerte en juegos gacha, no habría necesitado gastar tanto dinero. Pero la alegría de uno es la tristeza de otro. Mientras Ning Wang estaba radiante, la noble dama y el vendedor estaban atónitos. Imposible. Debes estar haciendo trampa, exclamó la noble dama, furiosa. Era imposible obtener jade tan seguido y de tan alta calidad en un juego con tan baja probabilidad.
Si fuera tan fácil, el juego de piedras habría desaparecido hace tiempo. La única explicación, Nathan estaba haciendo trampa. ¿Trampa? ¿Quién hace trampa? Respondió Nathan con frialdad. Tú, hombre salvaje, a ti te hablo. La noble dama temblaba de ira. Bueno, si alguien debe admitirlo, ese soy yo, respondió Nathan, sin nombrarla pero dejando claro a quién se refería. Si crees que hago trampa, puedes abrir el resto tú misma. Retó. Jeje. Rió la noble dama con desprecio. Tengo más de 80 minerales restantes, veamos si puedes repetir el milagro. Entonces date prisa, quiero cambiar esto por mora, dijo Nathan, entregándole el martillo con impaciencia. Ella, confiada, se acercó a la pila, sin saber que la regla de oro afectaba todas las piedras, sin importar quién las abriera. Nathan sonrió, satisfecho, y regresó junto a Ningguang. Nos espera un buen espectáculo, susurró en su oído. Sin darse cuenta, su aliento rozó el lóbulo de Ningguang, y su piel se tornó ligeramente rosada. Capítulo 25. Ahora, esto será interesante de ver. Al escuchar ese susurro, Ningguang giró rápidamente el rostro hacia un lado, mostrando un sutil rubor que añadió aún más encanto a su belleza. Cuando sus miradas se cruzaron, Nathan casi se perdió en sus pupilas carmesí. Nathan, eres tan malo. Un gemido coqueto escapó de sus labios, un tono que solo él pudo oír. Ya fuera como Tianquano en esta etapa previa a convertirse en uno de los Kixin de Liyue, Ningguang siempre mantenía una impecable compostura. Pero esa timidez juvenil y esa voz hipnótica fueron un golpe directo al corazón de Nathan. Sus labios rosados y translúcidos se acercaron, a punto de tocar los suyos. Para Nathan, parecían una gelatina suave y tierna. No, aún más suave y fragante. Realmente deseaba probarlos. Sin embargo, la situación no era apropiada, así que justo antes de que sus labios se juntaran, Nathan se retiró ligeramente. PFFT, Nathan, eres tan malo. Repitió Ningguang con una leve risa. Antes de que Nathan pudiera explicar, la noble dama que los acompañaba rompió en voz alta. Imposible, esto es absolutamente imposible. Mientras Ningguang y Nathan compartían ese momento, la noble dama había destrozado ya más de 10 piezas de mineral, todas de jade de la más alta calidad. Furiosa, temblando, fría, esas 3 palabras describían su estado. Con plena confianza, había abierto esos minerales solo para encontrar resultados inaceptables. Pruébalo tú, no puedo creerlo, le dijo, entregándole el martillo al dueño del puesto para confirmar lo imposible. Él tomó el martillo, temeroso pero obediente, y empezó a abrir el resto de minerales. Al principio, sorprendido por la alta calidad, pronto quedó paralizado. Cada mineral, sin excepción, contenía jade de la mejor calidad. ¡Cielos! Debo estar soñando, que alguien me despierte de esta pesadilla, exclamó. Había abierto 100 minerales, todos de jade superior. Esto era más escandaloso que la muerte de Rax Lapis. Lo peor, esos minerales de baja calidad eran los que él mismo había seleccionado para la prueba. La noble dama lo fulminaba con la mirada, como si quisiera matarlo. Jefe, ¿terminaste ya? Preguntó Nathan, acercándose con una sonrisa burlona. Ese sí, todo listo, respondió el comerciante, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos son de jade de la mejor calidad, ¿verdad? Sí, entonces puedo reclamar mi premio, ¿no? 1.000.000 de mora, ¿correcto? Ignorando la mirada suplicante del dueño, Nathan solo quería hacerle pagar. Correcto, 1.000.000 de mora, dijo, su voz quebrada, casi sin aliento. No sé si soy bueno en muchas cosas, pero parece que tuve suerte, murmuró el comerciante. La burla de Nathan fue una bofetada para la noble dama, que pasó de pálida a verde de la rabia. Solo fue suerte de perro, pero este 1.000.000 de mora te pone a mi nivel. Dijo Nathan, con una sonrisa triunfante. Espera. Respondió la noble dama. Todavía me quedan otros 100 minerales. Cuanto más frustrada estaba, más crecía la sonrisa de Ningguang. ¿Qué? Exclamaron ambos. El comerciante estaba paralizado. Si esa suerte continuaba, perdería años de ganancias. La noble dama, enfurecida, no podía aceptar que Nathan estuviera igualando su fortuna. Solo espera. Gritó y se marchó del puerto seguida por el anciano. Nathan no le dio importancia. Jefe, vamos por las 100 piedras restantes, dijo. El comerciante asintió, su rostro nublado de preocupación. Los llevaron a una aldea llamada Minjun Village, a una mina donde esperaban que la suerte cambiara. Pero una vez más, los 100 minerales restantes se convirtieron en jade de la más alta calidad.
Nathan y Ningguang habían ganado. Detente, ¿creíste que te dejaría ir así? Dijo una voz mientras salían de la mina. Un grupo de guardias armados los rodeó. La noble dama, la misma que antes, lideraba el grupo. ¿Qué? No puedes ganar, así que vas a rendirte. Nathan permaneció tranquilo, emocionado. Perdí, pero no del todo. Mientras te tenga aquí, seguiré siendo el ganador final, respondió con una sonrisa. Si querían pelear, que lo hicieran. Después de todo, ¿qué sentido tenía la prueba si no podían jugar sucio? Capítulo 26. Si el enfoque suave no funciona, se recurre a la fuerza, ¿eh? Dijo Nathan mientras veía a los guardias rodeándolos. Ningguang, protégete detrás de mí. Ella, apoyada contra su espalda ancha, sonrió burlona y dijo con desprecio hacia la noble dama que los confrontaba. ¡Qué rufianes tan desgarbados! Aunque Ningguang aún no tenía su visión, no le impedía menospreciar la rudeza de la situación. Para ella, la lucha era la última opción, y los asuntos que pudieran resolverse con Mora no deberían escalar hasta ese punto. Era una mentalidad típica de comerciante exitoso. Pero la noble dama frente a ellos era simplemente una loca que dependía de su linaje para intimidar. Nathan sonrió con confianza. No creas que soy un simple comerciante ambulante. Conozco 1000 trucos de autodefensa. Adoptó una postura de combate, desafiando a sus adversarios. La noble dama, cada vez más enfurecida, ordenó: átenlos. Pero lo que ella no sabía es que esa misma decisión salvaría su vida más adelante, gracias a Nathan. Ningguang, escóndete en un lugar seguro, le advirtió Nathan, y justo cuando más de 10 guardias se lanzaban sobre ellos, Nathan desapareció como un destello. Los guardias quedaron paralizados, atrapando solo el aire, incrédulos ante la desaparición repentina. Pero la noble dama pudo verlo claramente. Nathan reapareció detrás de ellos, moviéndose tan rápido que parecía teletransportarse. Transformando su palma en una espada afilada, cortó con precisión la nuca de cada guardia. Antes de que la noble dama pudiera avisarles, los cuerpos de los guardias cayeron al suelo simultáneamente. ¿Quién eres realmente?, exigió la noble dama, atónita ante la facilidad con que Nathan derrotaba a sus hombres. Como dije, soy solo un comerciante viajero, respondió con indiferencia. Mentira. ¿Qué comerciante tiene tanto poder?, replicó ella, incrédula. Si eres tan fuerte, tu gente debe ser débil. Nathan simplemente estrechó la mano del guardia caído, sin usar la técnica Yun Lai, solo su velocidad y habilidades de movimiento. Entonces, la noble dama, furiosa por sentirse engañada, sacó un as bajo la manga. Viejo Ye, ordenó. Ante el grito, un anciano apareció en silencio frente a Nathan. Con ojos penetrantes, Nathan lo observó con cautela. Antes había subestimado al viejo, pero ahora sabía que la fuerza estaba bien escondida. Nathan, cuidado, advirtió Ningguang desde atrás. Mira su cintura. Una luz amarilla tierra brillaba desde la cintura del anciano, la señal clara de una visión. Así que es un portador de visión, digno de una familia noble de Liyue, pensó Nathan mientras recogía la espada larga de un guardia caído. Sabía que debía tomar este combate en serio. Aunque dominaba la espada Yun Lai, enfrentarse a un usuario de visión significaba una gran desventaja. Sin la técnica de las 8 puertas, Nathan era solo un hombre común frente al poder elemental de su enemigo. ¿Qué te parece?, dijo la noble dama con una sonrisa desafiante. Veamos cuánto tiempo puede seguir saltando. Ella recuperó el color en el rostro al ver la seriedad de Nathan. Ningguang podía tener un aliado fuerte, pero la noble dama también contaba con una élite cuidadosamente seleccionada por su familia. El simple hecho de tener una visión los ponía muy por delante de Ningguang y Nathan. Capítulo 27. Viejo Ye, no te contengas, dale una dura lección a ese sinvergüenza, exclamó la noble dama, mientras Ningguang, preocupada por la seguridad de Nathan, sugería: Nathan, ¿por qué no los evitamos y buscamos a Ganyu? Estas dos mujeres, archirrivales, tenían ideas muy distintas. Ningguang, consciente del peligro que representaba el anciano portador de visión, prefería evitar el conflicto. Quería que Nathan usara su velocidad fantasmal para escapar y resolver la situación con Ganyu. Pero Nathan, ante la aparición de una elección crucial en su sistema de simulación, ya no podía rendirse ni escapar. ¿Qué eliges? Escapar y desbloquear el final 1, final malo. Seguir luchando y continuar la simulación. Sin dudarlo, Nathan optó por la segunda opción. No podía aceptar el final malo, así que se preparó para la batalla.
Al ver su determinación, Ningguang dudó, pero Nathan desató toda su velocidad y lanzó la espada de sombra veloz contra el anciano. La punta de su espada estuvo a punto de atravesar el pecho del viejo, pero en el último momento, una barrera amarilla apareció, bloqueando el ataque con el poder geo. El anciano, sin perder tiempo, condensó una enorme geoesfera en su mano y la lanzó con fuerza contra Nathan. El impacto rompió la espada y lo lanzó hacia atrás, aplastándolo bajo la pesada esfera. Ningguang gritó horrorizada, dándose cuenta de la importancia del poder puro. Tal vez antes ella hubiera confiado en el Mora para resolver problemas, pero ahora solo deseaba más poder. Incluso la noble dama estaba en shock al ver a Nathan aparentemente muerto. El anciano no mostró piedad y apuntó una nueva geoesfera hacia Ningguang. Ella, paralizada, vio pasar flashes de su vida, todas las imágenes que la unían a Nathan. Justo cuando parecía que todo terminaba, un destello púrpura cortó el aire y la geoesfera explotó. Ningguang, ¿estás bien? La voz familiar de Nathan hizo que ella se volviera hacia él, asombrada. Su cuerpo irradiaba una luz púrpura, como una deidad descendida. Nathan sonrió. Soy yo, ¿cómo podría morir tan fácilmente? Estoy aquí para ayudarte a convertirte en Tianquan. El anciano, sorprendido al ver la visión electro que Nathan ahora portaba, comprendió que el joven no era el mismo de antes. El sistema de simulación le había otorgado una visión electro justo cuando su instinto de supervivencia estaba en su punto máximo. Nathan levantó la espada rota, y del rayo púrpura emergió una hoja nueva, más fuerte y luminosa. Así, alcanzó una ruptura entre la vida y la muerte, desbloqueando la esgrima Yunlai avanzada con todos sus misterios. Con una confianza renovada, Nathan se lanzó al ataque. El anciano creó una barrera geo para defenderse, pero Nathan, canalizando la explosión elemental Starward Sword, ejecutó cortes ultrarrápidos y precisos, como un relámpago danzante. La defensa del anciano, antes segura, fue rasgada como papel ante la velocidad y poder renovado de Nathan. Capítulo 28. Habiendo mejorado el arte de la espada Yunlai al nivel avanzado y obteniendo al mismo tiempo una visión electro, Nathan se volvió como una versión mejorada de Keqing del juego. Naturalmente, podía realizar fácilmente la explosión elemental de Keqing. Nathan desapareció entre las sombras de sus cortes, moviéndose con una velocidad ultrarrápida, como truenos veloces. La barrera que había construido el anciano solo podía bloquear el frente, pero los cortes llegaban desde todas las direcciones a la vez, esquivando la defensa frontal y atravesando el cuerpo del enemigo uno tras otro. La energía violenta, cargada con el poder del trueno, hizo que el anciano gritara de agonía. No importaba lo doloroso que fuera, Nathan no mostró piedad alguna. Ser misericordioso con los enemigos era ser cruel consigo mismo. Además, hace apenas unos momentos, el oponente había actuado con la intención clara de matarlo a él y a Ningguang. Si querían quitarles la vida, debían estar preparados para que los mataran a cambio. Los cambios en el campo de batalla ocurrieron demasiado rápido. La noble dama, que había quedado conmocionada por la muerte de Nathan, vio como el anciano que la respaldaba fue envuelto en un rayo. Auge. El anciano no pudo resistir los cortes y se derrumbó por completo. La noble dama cubrió su boca con ambas manos, mirando a Nathan con terror. Sostenía una espada de relámpago y su cuerpo emitía una brillante luz púrpura. La intención de la espada se elevaba hacia el cielo, y solo mirarla desde lejos inspiraba miedo, especialmente después de que Nathan se había ocupado del anciano y dirigía ahora su atención hacia ella. No. No me mates. Bajo un intenso miedo, la noble dama cayó de rodillas. El deseo de supervivencia había reemplazado por completo su arrogancia anterior. Temía que la próxima vez Nathan, ese dios del trueno, la matara sin dudar. Quienes dañan a otros, serán juzgados por otros. Nathan solo dejó esas palabras antes de dejar de prestarle atención. Se podría decir que la actitud anterior de la noble dama le había salvado la vida. Abandonando el campo de batalla, se dio la vuelta y caminó hacia Ningguang. ¿Eres, realmente Nathan? Ningguang extendió la mano derecha, todavía en estado de shock, intentando confirmar si el trueno que rodeaba el cuerpo de Nathan era real. Por supuesto que soy yo, el auténtico. Cuando sus delicados dedos tocaron su mejilla, Nathan dispersó el poder del elemento electro. La espada de relámpago en su mano, sin ese apoyo, regresó instantáneamente a su estado roto. ¡Clang! Nathan arrojó casualmente la espada rota al suelo. Lo hizo para tomar con ambas manos las delicadas manos de Ningguang. ¿Qué?
cálido. El rostro pálido y mortal de Ningguang comenzó a recuperar color al sentir el calor transmitido desde las palmas de Nathan. Pero este momento no duró mucho, porque Ningguang se lanzó directamente a su abrazo. Bugugu, Nathan. Pensé que nunca te volvería a ver. Como una golondrina que vuelve a su nido, Ningguang apoyó todo su ser en él, enterrando la cabeza en su pecho y sollozando intermitentemente. Yo, estoy bien, ¿no? Al depender tanto de Ningguang, Nathan se sintió algo perdido. No esperaba que, aunque solo hubieran interactuado brevemente, las emociones de ella fueran tan intensas. Incluso si solo era una simulación de vida, y nada sucedería después de regresar a la realidad, un Ningguang tan vulnerable sería inolvidable para él. La próxima vez, no está permitido correr esos riesgos. Escondida en su abrazo, Ningguang finalmente controló sus emociones. Detuvo los sollozos y golpeó suavemente su pecho con un puño rosado. Está bien, no habrá próxima vez. Ese golpe coqueto no podía hacer daño a Nathan, más bien estimuló su corazón tranquilo y lo hizo latir con fuerza. Principalmente por el cambio en Ningguang, que era demasiado cautivador. De su habitual calma calculadora, ahora mostraba esa actitud infantil. ¿Cómo que no habrá una próxima vez? Por supuesto que no, porque ganamos. Todos los obstáculos para que te conviertas en Tianquan han sido despejados, Ningguang. El anciano inconsciente en el suelo y la noble dama derrotada eran prueba suficiente. Habían completado la prueba. Convertirse en uno de los Kixin era una certeza. Sí, ganamos, pero en lugar de que te conviertas en uno de los Kixin, prefiero que estés sano y salvo, Nathan. La respuesta de Ningguang hizo latir fuerte el corazón de Nathan. Al levantar la cabeza, vio esos ojos profundamente cariñosos. Debería ser un momento de alegría, pero Ningguang parecía querer expresar algo más, un sentimiento como el preludio de una confesión. Nathan nunca había experimentado algo así y no estaba seguro de cómo responder. Jajaja, que mi compañera se convierta en uno de los Kixin definitivamente me mantendrá sano y salvo en el futuro. Quiso responder, pero antes de terminar fue interrumpido de repente. Nathan, ¿crees que solo somos socios? ¿Esa relación es suficiente? Los ojos carmesíes lo miraban, y Nathan pudo verse reflejado en ellos. Pero antes que pudiera responder, un tercero irrumpió en esa atmósfera romántica. Felicitaciones, señora Ningguang, por completar la prueba final. La aparición de Ganyu fue silenciosa y repentina, interrumpiendo directamente a ambos. Su expresión fría no cambió, pero las palabras mostraban emoción. Ganyu, estás aquí. Nathan dio un paso atrás, liberando a Ningguang de su abrazo. Odio a Ganyu. Aunque fuera solo una ilusión, antes de partir sintió una voz llena de intenso resentimiento. Felicitaciones, señora Ningguang, por convertirse en la vencedora final en este examen Kixin. Ganyu mantuvo esa expresión fría, pero después que Ningguang y Nathan se separaron, su voz sonaba mucho más emocionada. No necesito felicitaciones de alguien que interrumpe momentos. Después de recomponerse, Ningguang miró el rostro hermoso de Ganyu y soltó una risa fría. Nathan miró de un lado a otro, con un mal presentimiento creciendo en su pecho. Sentía que incluso después de regresar a la realidad, esta futura miembro del Kixin y secretaria del pabellón Yuei no se llevarían bien. Capítulo 29. Ganyu, quien debería haber estado allí para anunciar los resultados, se encontró en un delicado enfrentamiento con Ningguang. Para romper esa tensa atmósfera, Nathan tuvo que intervenir para llamar la atención. Ganyu, ahora que el juicio ha terminado, ¿qué pasará con estas dos personas? Estos dos recibirán el castigo adecuado por romper las reglas. Ignorando a la ahora impotente dama noble, Nathan señaló al anciano cuyo destino aún era incierto. Bueno, como esa persona intentó quitarme la vida, puede que haya sido un poco brusco. ¿Eso será un problema? Esperaba que Ganyu entendiera que, aunque el anciano muriera, se trataría de defensa propia. Pero la respuesta que recibió lo sorprendió por completo. Buena suerte, dijo Ganyu con evidente enojo, casi parecía que celebraba. No. Quiero decir, sus acciones contra Nathan, y contra otros, son absolutamente imperdonables. Al notar la mirada confundida de Nathan, Ganyu intentó explicar y corregir sus palabras, pero casi se le escapa algo. Bueno, entonces llévenlo para que lo traten. Probablemente no haya perdido la vida. Ignorando el comportamiento extraño de Ganyu, Nathan sacudió la cabeza con impotencia. Aunque el anciano sobreviviera, los ataques de Nathan ya lo habían dejado inútil.
Y según Ganyu, aunque lo salvaran, más tarde ajustarían cuentas, algo quizás peor que la muerte directa. Ganyu lanzó un hechizo curativo y luego se acercó lentamente a Nathan, quedando a solo un paso. Nathan, dijiste que te atacaron. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás bien? Al igual que Ningguang antes, extendió sus brazos, intentando acariciar las mejillas de Nathan. Ejem. El bienestar de mi compañero no requiere la preocupación de Ganyu, intervino Ningguang, separándolos fríamente justo antes del contacto. Esto provocó un choque de miradas entre ellas. Nathan no entendía por qué esta simulación desencadenaba escenas tan dramáticas. Las simulaciones dan demasiado miedo, la realidad es definitivamente mejor, pensó, olvidando que tras completar esta simulación aún estaría bajo la influencia de Ningguang. Hablaremos de esto más tarde. La dama Ningguang todavía tiene algunos obstáculos que superar antes de convertirse en Tianquan. Tras una breve mirada fija, Ganyu dio un paso atrás. Ganyu, ¿a qué obstáculos te refieres? Nathan pensaba que Ningguang era el último obstáculo, pero parecía que había más. No son muchos, solo algunas otras familias nobles con las que hay que lidiar, respondió Ganyu. Antes de que ella terminara, Ningguang ya había dado la respuesta. Ganyu asintió en acuerdo. En realidad, este juicio también tenía como objetivo a esas familias que se esconden en las sombras. ¿Así que Ningguang era solo tu cebo? ¿Todos los ataques que recibió estaban dentro de tus planes? Nathan finalmente entendió, lo que desde un principio le pareció irracional había sido organizado por el liderazgo de Liyue. No. No podemos llamarlo cebo. Que Lady Ningguang se convierta en Tianquan ya estaba decidido. Usar esto para debilitar a las familias nobles fue algo con lo que Lady Ningguang estuvo de acuerdo. Así que, sin importar lo que pasara, Ningguang eventualmente ocuparía la posición de Tianquan. Nathan sintió que todo tenía un sentido de predestinación. Entonces, Nathan, ¿continuarás recorriendo este camino conmigo? Ningguang extendió su mano derecha hacia él. Sin dudarlo, entrelazó sus dedos con los de ella. Por supuesto, somos socios que hemos pasado por la vida y la muerte juntos. Tan pronto terminó de hablar, el simulador de vida en la mente de Nathan comenzó a funcionar otra vez. Has formado un contrato de asociación con Ningguang y estás listo para viajar juntos. En un mes eliminaste a más de 10 familias mayores y menores. Después de un mes, las familias nobles que afectaban a Liyue fueron tratadas a fondo, y Liyue entró en un periodo de estabilidad. La noche antes de convertirte en uno de los Kixin de Liyue, Ningguang te invitó a las afueras. Entonces el tiempo comenzó a avanzar rápido, el espacio se aceleró. Cuando Nathan recuperó la visión, estaba en un lugar completamente diferente. El día brillante se había convertido en una noche llena de estrellas. Y su ubicación había cambiado de la aldea Minyun a la cima de una montaña. Al mirar hacia abajo, vio el puerto de Liyue iluminado brillantemente. Si no se equivocaba, estaba en el monte Tianeng, detrás de la cámara de Jade. La figura de Ganyu no estaba a su lado. Solo quedaban Nathan y Ningguang bajo el tranquilo cielo nocturno. Ningguang llevaba puesta su túnica negra y dorada, el atuendo que Nathan recordaba tras convertirse en Tianquan. Nathan, la noche está tan tranquila. Ningguang apareció frente a él, tarareando suavemente. En aquel entorno silencioso, solo ellos dos estaban presentes. El tiempo pasa tan rápido, dijo Ningguang, pero Nathan no podía estar del todo de acuerdo. Quizás para Ningguang había pasado un mes, pero bajo el efecto del simulador, solo había sido un breve instante. Nathan, ¿no te parece hermosa esta escena nocturna? Ningguang miró hacia arriba y señaló las incontables estrellas en el cielo. Sin saber por qué hacía esa pregunta, Nathan solo pudo asentir. Entonces, Nathan, ¿quién crees que es más hermosa, yo o esta escena nocturna? Capítulo 30. El cielo nocturno silencioso estaba lleno de un brillante mar de estrellas que brillaban intensamente. Nathan, quien había vivido en un bosque de acero urbano en su vida anterior, no podía recordar la última vez que había visto un cielo nocturno tan magnífico. Allí, en la cima de la montaña Tianeng, solo estaban él y Ningguang. Nathan, déjame preguntarte, ¿quién crees que es más hermosa, yo o este cielo nocturno? Preguntó Ningguang, mientras una sutil brisa nocturna levantaba su claro flequillo blanco. Creo que eres más hermosa, Ningguang, respondió Nathan con sinceridad. No era tonto en asuntos del corazón, sabía que responder la otra opción hubiera sido un error.
Por más que la ciudad iluminada y las estrellas brillantes fuesen un espectáculo, no podían compararse ni con la mitad del encanto de Ningguang. En esa cima solitaria, Nathan disfrutaba de una atmósfera romántica y serena. Al oír la respuesta, una leve sonrisa curvó los labios de Ningguang. Se giró y apoyó su hombro delicadamente contra el de Nathan, casi igualando su altura. Su fragancia acariciaba el aire, y sus mechones de cabello le hacían cosquillas en la frente. «Hablas muy bien», bromeó Ningguang, «pero me pregunto a cuántas chicas les has dicho eso». «Nunca he intentado persuadir a ninguna chica, Ningguang». «No me acuses falsamente», protestó Nathan, recordando que en su vida anterior fue introvertido y apenas tuvo contacto con el sexo opuesto. Solo en esta simulación había experimentado su primer contacto cercano. ¿De verdad? ¿Y qué pasa con Ganyu?, dijo Ningguang con un tono coqueta, girando ligeramente la cabeza. Para Nathan, un mes había pasado en un parpadeo, pero para Ningguang fue un tiempo intenso, lleno de enfrentamientos con Ganyu por asuntos relacionados con él. Curiosamente, aunque Ganyu era dedicada y tranquila, parecía transformarse cada vez que Nathan estaba cerca. «Ganyu y yo realmente nos conocimos por primera vez, antes no teníamos ninguna conexión», respondió Nathan con impotencia. No había persuadido a Ganyu, ni siquiera la conocía en la simulación. «Aunque digas eso, Nathan, no significa que Ganyu piense igual», Ningguang frunció el ceño, «pues las mujeres suelen intuir esas cosas». «Ningguang, cambiemos de tema», interrumpió Nathan. «Felicidades. Ya casi eres Tianquan». La ceremonia estaba programada para mañana. En esta última noche antes de su ascenso, Ningguang lo había invitado a pasear en la cima de la montaña. «Sí, pronto podremos transformar Liyue en lo que queramos», dijo Ningguang, apoyándose en su hombro y levantando la mano derecha, abriendo la palma hacia las estrellas. «¿Ya tienes planes?», preguntó Nathan. «Sí. Lo primero será construir un palacio flotante sobre Liyue», respondió ella. «Será un símbolo que se eleve por encima de todas las grandes casas, marcando un futuro más hermoso». Sin revelar todo, su verdadero propósito era tener un lugar íntimo donde estar con Nathan sin interrupciones, algo que había estado planeando desde que Ganyu los interrumpía constantemente. «¿Puedes ayudarme a nombrar ese palacio?», pidió Ningguang. «¿Qué tal, la cámara de Jade?», propuso Nathan, evocando un nombre familiar. Mientras decía esto, la rueda del destino giraba sin pausa. «Quizás no pueda acompañarte hasta que la cámara de Jade esté terminada», añadió Nathan con tono melancólico, pues el simulador le avisó que la simulación pronto terminaría. «¿Por qué te vas justo cuando todo se ha estabilizado?», preguntó Ningguang, sorprendida y tensa. «No puedo evitarlo, debo irme a un lugar lejano por un tiempo», dijo él, «pero confío en ti. Sin duda completarás la cámara de Jade». Nathan tomó su mano intentando consolarla. Era solo una simulación, un juego que tenía un final inevitable. «¿Y regresarás cuando termine la cámara?». Ningguang se acercó aún más, sus ojos carmesí se encontraron con los de él. «Sí, supongo que sí», mintió Nathan para evitar que ella se derrumbara. Después de salir de la simulación, Ningguang se convertiría en uno de los Liyue Kixin y construiría ese palacio flotante. Pero el reencuentro podría no traer recuerdos de esta vida. «Hagamos una promesa, cuando termine la cámara de Jade, me concederás 3 deseos incondicionalmente», pidió Ningguang. «¿Y si esos deseos implican romper principios, como asesinato o incendio?», preguntó Nathan divertido. «No te preocupes», rió Ningguang, «no los desperdiciaría en cosas tan insignificantes». Su rostro se acercó hasta quedar tan cerca que Nathan pudo contar sus pestañas. «Entonces está prometido. Siempre esperaré el día de nuestro reencuentro». Antes de que sus palabras se perdieran en la noche, sus labios se encontraron en un beso suave, fresco, que penetró directo al corazón de Nathan. Simulación finalizada. Simulación de vida, el Tianquan que vela la luna, completada. Final logrado, promesa bajo el cielo nocturno.